Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 6 ya del programa de entrenamiento práctico, gestión de prioridades para esta era digital. En esta sesión ya dejamos las profundidades de este autoconocimiento y vamos a ir en forma concreta, en forma práctica, en forma muy dinámica a comenzar a gestionar nuestras prioridades a través de esta matriz de administración de prioridades que vamos a conocer en esta sesión número 6. Lo importante de esta sesión, lo que nosotros queremos destacar, el objetivo básicamente, es que podamos distinguir en nuestra vida, cada instante de nuestra vida, lo urgente de lo importante, para así poder priorizar las actividades en relación, obviamente, a nuestros propósitos y objetivos. Para definir si hemos logrado o no hemos logrado este objetivo, la idea es que ustedes puedan revisar sus OKRs, los que hicimos por allá por la sesión número 2, redefinirlos si es necesario y comenzar este viaje de dejar de lado el viejo yo para poder seguir adelante con este proceso importantísimo de individuación, de conocimiento, de autoconocimiento, perdón, sobre todo a través de la acción concreta, día a día, estableciendo nuestras prioridades. También la idea es que seamos capaces de clarificar las actividades diarias en la matriz de Eisenhower que vamos a conocer hoy día y generar un plan de acción, lo más importante, para eliminar cuadrantes 3 y cuadrante 4. Así es que vamos inmediatamente a comenzar. Como les decía recién, la idea es que vayamos a mirar, después de haber viajado profundamente en las sesiones anteriores, a, a conocer realmente quiénes queremos ser, a conocer primero quienes no queremos seguir siendo, pero también a comenzar a mirarnos más profundamente en esta parte que está debajo del agua, ¿no? De la parte del iceberg que no se ve. Y después de haber navegado, la idea es que nosotros vayamos a revisar, ¿sí? A revisar cuáles eran los propósitos, los objetivos y las metas que nos habíamos fijado. Pero ahora, ya teniendo un nuevo lenguaje, ¿cierto? Teniendo la claridad del mapa de la psique, ¿cierto? El consciente, el inconsciente, vamos a replantearnos quizá lo más importante, el para qué, ¿no? Porque independientemente de que nosotros nos mueva alguna causa, ¿sí? Yo les hablaba en la sesión número 2 que normalmente las personas en este momento tenemos como una guía universal para propósitos, son los famosos 17 ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en donde tenemos nosotros, como muy bien lo establece, ¿cierto? 17 grandes metas, grandes objetivos, perdón, cada uno con sus metas, ¿cierto? Para poder ir avanzando como humanidad hacia un mejor mundo. Y eso está maravilloso, ¿sí? Pero independiente de que nosotros tengamos, ¿cierto?, alguna causa abrazada, ya sea el medio ambiente, el tema de género, ¿cierto?, consumo consciente, etcétera, lo importante es que nosotros podamos revisar a la luz de lo que hemos aprendido que lo que es adentro es afuera. Por lo tanto, no vemos el mundo como es, sino como somos. Y ahora que tenemos esa claridad, ¿cierto? Cuando nosotros abrazamos una causa, lo más importante es primero revisar si yo estoy siendo lo que quiero ver afuera. Por ejemplo, si yo abrazo lo de ese 5, si yo me uno a la causa de la equidad de género, lo primero que tengo que revisar es cómo yo estoy integrando mi arquetipo, es decir, si yo soy mujer, cómo estoy integrando mi parte masculina, cómo yo he ido trabajando mi feminidad, mi parte femenina, en oposición a el desarrollo o no de mi parte masculina. Es sumamente importante que nosotros entendamos que desde la conciencia de unidad no hay un otro distinto a mí. Y por lo tanto, yo en mi ser tengo integrado una parte femenina y una parte masculina, el yin y el yang. Todos los seres humanos tenemos un ánima y un animus, ¿cierto? En palabras del arquetipo junguiano. Por lo tanto, es muy importante que nosotros primero trabajemos de qué forma estamos integrando nosotros la
la polaridad, ¿cierto? En nuestra propia psique, para después ir a dar una batalla hacia afuera. Porque el problema, y esta es una opinión muy personal, ¿cierto? El problema es que el tema del enfoque de género se ve desde la reivindicación de derechos. Es decir, nosotros nos planteamos como colectivo femenino, de partida nos planteamos como un colectivo homogéneo, y eso es una locura porque no hay un solo tipo de mujer, ¿no? Habemos personas distintas con totalmente singularidades que no son comparables y, y básicamente a partir de ahí nosotros elaboramos una especie de hoja de ruta, ¿no? Del avance de todas estas acciones reparatorias o que tienden a la equidad en función de, como les digo, de una lucha reivindicatoria. Por lo tanto, claro, se ve, ¿cierto?, como agresivo, ¿no? Y en función de esto no hemos tenido el éxito que hubiésemos esperado, ¿no? Sigue habiendo maltrato, sigue habiendo mucha violencia, ¿sí? Sobre todo el tema de la violencia de género que es espantoso. Pero no nos preguntamos por qué y seguimos hablando del machismo, ¿cierto? Y etiquetamos, ¿cierto?, a los hombres de machistas en función de esta reivindicación de derechos que en la práctica, no estoy diciendo que el mundo sea perfecto, por favor, lo veo, lo puedo observar, pero eso tiene que ver con cómo yo estoy integrando mi masculinidad, ¿sí? Cómo yo también convivo con los seres que me rodean desde una perspectiva de género, ¿cierto? En términos de si yo como mujer quiero igualdad, pero también me gustan los privilegios de ser mujer, ¿sí? Ahí hay que revisar, bueno, este tema da para mucho, lo estoy poniendo solamente como ejemplo. ¿Por qué lo estoy poniendo como ejemplo? Porque suele darse, ¿cierto?, la figura del ego muy potenciada en el tema del propósito. Esto quiere decir que yo puedo abrazar una causa y puedo entregarme por entera a ello, por entero, ¿cierto? Pero si estoy en el ego, lo voy a ver como un mecanismo de defensa, en el fondo, para evitar entrar en las profundidades de mi autoconocimiento. Es decir, como yo estoy trabajando por una causa noble, por así decirlo, ¿cierto? Me pongo a ello, pongo mi energía, pongo mi tiempo, ¿sí? Hago todas las actividades en función de una causa noble, pero en ese ejercicio no estoy dedicándome a mí. Y ahí nosotros tenemos un problema porque ya sabemos que la idea es que si nosotros no experimentamos, vivimos, encarnamos ese cambio que queremos ver afuera, nunca va a pasar absolutamente nada y por eso estamos como humanidad. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que aprender a mirar en el tema del propósito, ¿cierto? Es que de partida yo voy a abrazar una causa que tenga que ver conmigo. Es decir, si, como yo les decía, si yo estoy abrazando el tema del género es porque a mí me pasó algo con el tema de esta, de esta separación entre lo femenino y lo masculino en mí. Y yo tengo que aprender a integrarlo, ¿ya? A mí me han pasado situaciones, yo veo la violencia masculina en el trato hacia las mujeres, soy yo la que estoy mirando lo que está pasando y tiene que ver conmigo, ¿vale? Lo mismo con el tema medioambiental, ¿cierto? Lo mismo con el tema de, qué sé yo, cualquier causa que yo, animalista, ¿cierto? Los veganos. Siempre y cuando yo no me tome la causa como una cruzada, como un fanatismo, ¿sí? Eh, y logre hacer ese viaje al interior, ir a buscar, ¿cierto?, este arquetipo, ir a buscar por qué yo estoy mirando el mundo desde esa perspectiva y ser primero el cambio que quiero, no voy a hacer nunca nada, no, nunca voy a hacer una diferencia, ¿vale? Eh, si yo juzgo la realidad como mala, ¿ok? Y corrupta y violenta, pues porque estoy juzgando al otro, estoy juzgando a los otros, estoy juzgando la realidad. Y si yo no me doy cuenta que mi juicio tiene que ver con mis sombras, en el fondo voy a estar siempre en la batalla, ¿sí? Y desgraciadamente, este trabajo de abrazar causas externas tiende a ser muy agotador, ¿ok? Porque en la práctica es como tomar el agua con las manos, ¿sí? Voy a trabajar, me voy a esforzar, voy a generar mucha acción, pero en la práctica el mundo no va a cambiar. Y esa frustración va a empezar a trabajar en contra mía.
Por lo tanto, la idea acá es mantener callado al ego, ¿sí? En el fondo, conectarme con la conciencia de unidad eh, y, y la grandeza de todos los que me rodean, ¿sí? Mm, a mí me gusta mucho la idea de cuando nosotros, por ejemplo, el objetivo 17, ¿cierto? Que es la paz. ¿Hasta qué punto yo estoy siendo la paz? ¿Sí? Si yo quiero la paz mundial, ¿sí? Si yo quiero ese objetivo, ¿verdad? Ese objetivo de desarrollo sostenible y abrazo este propósito, pero yo estoy manteniendo un conflicto interno o yo no soy capaz de gestionar las relaciones desde esa paz, la verdad es que es muy inconsecuente, es muy incoherente. Y esa incoherencia, esa energía incoherente, va a hacer que yo en el fondo no avance ni un ápice en mi causa, ¿ya? Espero haberlo explicado, pero aquí, ¿cierto? Estamos revisando los objetivos nuevamente, estamos revisando estas tres palabritas que nosotros vimos en la sesión 2 que eran bastante distintas, y en lo que respecta al propósito, que es mi sentido de huella, de contribución, ¿cierto? Primero tiene que ver con el logro de alcanzar este self de que nos habla Jung, esta conciencia de unidad, entender que yo no estoy separado del exterior, yo no estoy separado de los demás, somos uno, somos energía y estamos vibrando constantemente. Por lo tanto, si yo dedico mi tiempo a trabajar por el medio ambiente, por las mujeres, por la pobreza, si estoy poniendo toda mi energía afuera, pero me estoy perdiendo yo, esa causa está perdida, ¿ok? La idea es que yo primero abrace la causa desde mi propia polaridad, es decir, perdón, mi propia proyección. ¿Qué estoy proyectando en el mundo? ¿Sí? Y una vez que logre mi propia individuación, comienzo a generar una acción sólida, concreta, pero porque yo estoy siendo ese cambio que quiero ver afuera, ¿vale? Con respecto a los objetivos, evidentemente acuérdense que el objetivo es también telescópica, ahí yo pongo el foco, ¿cierto? ¿En qué quiero lograr? Pero ahora la idea es que yo observe qué quiero lograr en mis cuatro dimensiones. Recordemos que ya no se trata de querer tener una casa, un mejor trabajo, porque lo que veo afuera es el reflejo de lo que yo necesito trabajar adentro. Por lo tanto, revisemos, ¿sí? Revisemos qué habíamos puesto a 3 meses, a 3 años, revisemos y volvamos a replantear, ¿ya? Lo mismo que las metas, qué pasos voy a ir dando para ir alcanzando estos objetivos. Ya sabemos que es muy importante que nosotros vayamos mirando cuál es el mínimo paso que puedo celebrar, porque en el fondo cuando yo eh, tengo una mentalidad productivista, tengo una mentalidad con foco en el resultado, voy a estar pensando siempre en que yo quiero ser esa mujer, ese hombre que ya cambió, por lo tanto que no comete errores, y eso es imposible. Siempre, siempre voy a estar eh, expuesto, ¿cierto?, a volver a ese viejo yo, porque son muchos años, ¿sí? Acuérdense de que los circuitos neuronales, ¿cierto?, no se apagan, ¿sí? No se desconectan, sino que yo tengo que cambiar el circuito neuronal, es decir, tengo que crear otro hábito distinto y así en el tiempo, después de la repetición de estas acciones, yo voy a ir acostumbrando a mi cerebro a ir hacia otra ruta neuronal. Por lo tanto, no se trata de dejar de ser de un día para otro el viejo yo y comenzar a ser un nuevo ser. Se trata de que va a haber regresos, va a haber retornos, ¿cierto? ayos se va a estar presentando, pero la idea es que yo vaya celebrando los pequeños triunfos. Entonces, lo importante de las metas es que sean metas muy acotadas, no fáciles, pero sí acotadas. ¿Cuál es el mínimo paso que yo puedo dar para comenzar a realizar este cambio que quiero ver en mí? ¿Ok? Eso, así es que vamos a comenzar revisando los OKR, ¿cierto? Entonces este workbook va de precisamente ir al workbook 2 y comenzar a revisar qué había puesto como objetivo y resultado clave, ¿vale? Eh, y a propósito de esta revisión, ¿cierto? La idea es que yo comience a evaluar si estos objetivos que yo tenía, ¿cierto? Estaban sirviendo al ego o estaban sirviendo a este ser integral, a este self, ¿ok? Porque muchas veces yo me planteo objetivos que dicen relación con cómo quiero ser, ¿sí? En términos de
quiero que la gente me valide, ¿cierto? Por ejemplo, si quiero cambiarme de trabajo es porque el trabajo que tengo no me llena, no me satisface. Ok, y ahí hago doble clic. ¿Por qué no me satisface? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando a través del trabajo? Quiero que el trabajo me dé un retorno, ¿cierto? Un dinero, una renta que me permita satisfacer necesidades materiales solamente, y ahí voy a hacer doble clic, que digo solamente, es decir, me cuestiono, ¿para qué estoy planteando este objetivo? ¿Sí? Si nosotros consideramos que lo que hacemos fluye de lo que somos, ¿sí? Y lo que tenemos fluye de lo que hacemos, lo que yo necesito revisar es el ser. Pero como ya revisamos el ser, ya fuimos, no digo completamente, pero al menos abrimos la compuerta del inconsciente, hoy día necesitamos entender que al revisar los objetivos, ¿a quién estoy sirviendo con estos objetivos? ¿A mi ego o a este ser que está viviendo en la conciencia unida? ¿Sí? Nuestros objetivos deben estar alineados con nuestro modo de grandeza, con ese modo de crecimiento que se potencia en la grandeza, y no con ese ser que sobrevive, ¿sí? Por lo tanto, esta revisión tiene relación con esto. Si nuestro ego sigue gobernando nuestra vida a través de los pensamientos y a través de los objetivos, este es el minuto de revisar, ¿vale? Eh, Recordemos que nosotros somos lo que creemos, lo que sabemos, lo que pensamos. Es decir, estamos siempre viviendo en esta loca la cabeza, ¿cierto? Que nos está diciendo eh, constantemente pensamientos de boicot que no nos dejan avanzar, que no nos dejan conectarnos con la conciencia unida. Por lo tanto, ¿estos objetivos están sirviendo a este ego? Esa es la pregunta. Si nosotros creemos y pensamos que la felicidad es algo que está allá afuera, que yo tengo que obtener después de algún tipo de sacrificio, algún tipo de esfuerzo, ¿cierto? En el fondo, lo que estoy haciendo es poner toda mi energía, todo mi tiempo, todos mis recursos al tener o al hacer, ¿sí? Y en ese sentido, estoy poniendo todo mi esfuerzo para hacer crecer al ego. O sea, aquí lo único que va a crecer es el ego, ¿sí? Realmente quiénes queremos llegar a ser, ¿sí? ¿Quiénes queremos estar siendo? No podemos alimentar al ego y alimentar al ser al mismo tiempo, ¿sí? Esto en palabras de Jesús, ¿cierto? No se puede servir a dos amos, ¿ok? Por lo tanto, es muy importante que, perdón, ahí sí. Es muy importante que entienda, ¿cierto?, que la felicidad en términos de esta sensación de paz, de bienestar, no tiene que ver con el bien tener, ¿ah? No tiene que ver con el bien hacer, sino que tiene que ver con el bien estar en el presente. Es el ser en acción, eso es el estar, ¿sí? Ser o estar, el verbo to be, ¿cierto? Tiene que ver con un ser que está actuando. Por lo tanto, insisto en esto, no se trata de bien tener ni de bien hacer, se trata de estar en una acción que me contribuya a ser una mejor persona, a ser esa versión que yo quiero ver realmente en mí. Cuando yo busco la felicidad, el bienestar, en términos de bien tener o bien hacer, afuera, siempre voy a estar alineada a mi ego, voy a estar trabajando con los objetivos del ego y ahí me voy a perder, ¿vale? Ahí no hay posibilidades de tener esta sensación de control emocional para habitar en este presente consciente, ¿ya? Recordemos que el ego te habla de que más vale lo conocido que lo incierto. Por lo tanto, en la voz del ego siempre está el tema de, bueno, yo veo por mí, ¿cierto? Por mi familia, a mí no me importa lo que le pasa al otro. Siempre estamos como en el sálvese quien pueda, ¿cierto? En el yo primero, en el por qué me pasa esto a mí, ¿sí? Cuando yo estoy en esos pensamientos y elaboro mis actividades diarias en función del ego, en la práctica, siempre voy a quedarme con la sensación de recompensa inmediata
que dura muy poquito, ¿no? Voy a tener la tendencia a necesitar cada vez más para satisfacerme, porque evidentemente la felicidad no la voy a alcanzar por ahí, ¿sí? Así es que vamos a revisar nuestros objetivos y sobre todo nuestras relaciones, ¿sí? Y en función de esto, recordemos que este self, esta coherencia, ¿cierto? Requiere de un trabajo, insisto en la palabra, de coherencia, de integrar los elementos de la psique, ¿sí? El inconsciente con el consciente, ¿cierto? Para poder llegar a ser uno mismo en cualquier área de enfoque de mi vida. Es decir, esta idea que nosotros tenemos, ¿cierto?, de compartimentos estancos, en donde yo soy una persona en el mundo laboral, soy otra con los amigos, soy otra con la familia, que es lo que es el ego, ¿sí? El ego, acuérdense que opera a través de nuestras máscaras. Entonces nosotros nos ponemos la máscara de papás, de mamás, de empleadas, de socios, de emprendedores, de amigas, amigos, nos ponemos una máscara y a partir de esa máscara habitamos en el otro. Y aquí la idea es que entendamos que mientras no nos saquemos las máscaras, nunca vamos a llegar a saber quiénes somos. Por lo tanto, en ese ejercicio de dejar de lado el ego, vamos a ir integrándonos, integrando nuestras sombras, ¿sí? Sin ese deseo de ser perfectas ni perfectos. No estamos aquí para cumplir las expectativas sociales, estamos para conectarnos con nuestra grandeza. Y para eso, primero necesitamos ser coherentes. Uno mismo, el self, debe ser en cualquier parte de la vida, en cualquier área de enfoque, ¿sí? Cuando nosotros confiamos en una persona, lo más, eh, lo más repetitivo, ¿cierto?, que pasa, imagínense en aquellas personas que ustedes más confían, son aquellas personas que muestran coherencia, ¿sí? Que hacen lo que dicen y dicen lo que piensan, ¿ok? Entonces, busquemos esa coherencia en nuestro actuar para poder, eh, primero, alinearnos nosotros mismos, ¿cierto? Ser ese ser que habita sin las máscaras, pero también para que los demás empiecen a ver esta coherencia que va a provocar cambios gigantescos en nuestras vidas relacionales, ¿sí? Para esto, lo más importante es acordarnos que toda nuestra energía, toda nuestra energía tiene que estar orientada a nuestra individuación, a nuestro proceso de individuación. Aquí lo que tiene que desaparecer es mirar la paja en el ojo ajeno, porque no estamos viendo la viga en el nuestro, como ya lo hemos aprendido, ¿sí? Por lo tanto, lo primero en este trabajo para poder hacer práctica la individuación es observar cada juicio que tenemos, observar nuestras emociones. Es decir, si me estoy enojando, si me estoy alterando, si estoy sintiendo una emoción, lo primero que tengo que hacer es objetivar la emoción, mirarla, etiquetarla. La emoción la etiqueto. Tengo miedo, tengo angustia, tengo susto, pánico, ¿sí? La distingo y la nombro. Y idealmente en tercera persona, a ver miedo, ¿por qué estás ahí? ¿Sí? O angustia, porque hay personas que por falta de vocabulario, por falta de la capacidad para distinguir, ¿cierto? Es que tengo pena o tengo lata. En Chile se usa mucho la palabra lata, ¿sí? ¿Y qué es? Es aburrimiento, desgano, desidia, ¿sí? O sea, aprendamos a usar el lenguaje, habitamos en el lenguaje. Por lo tanto, aprendamos a usar el lenguaje para distinguir primero la emoción que tengo, porque al comprender las emociones, los sentimientos, ¿cierto? Puedo pasar inmediatamente a la conciencia unidad, porque en el fondo paso del modo simpático al parasimpático, entonces nosotros nos estamos poniendo inmediatamente en el córtex prefrontal. ¿Recuerdan la sesión 5 cuando aprendimos a conocer cómo funcionamos, ¿sí? Mientras estamos en el piloto automático, estamos pensando lo mismo que pensamos siempre. Cuando yo observo por qué estoy pensando, por qué estoy sintiendo esto, me salgo inmediatamente del modo automático y comienzo a pensar, a comprender por qué me está pasando esto a mí, ¿ok? Entonces, cuando yo comprendo lo que estoy experimentando, acepto, integro y me alineo. Ahí, en ese momento, dejo el ego. En ese momento entré en mi conciencia unida, ¿ya? Y suelto,
Suelto. Este es el verbo más importante. Soltar, aceptar. ¿Sí? Son verbos poderosísimos porque en el fondo yo sé que no voy a cambiar a nadie. Sé que no voy a cambiar el mundo. Además, el mundo no necesita que lo cambien, perdón. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Por lo tanto, los demás van a mirar esta acción coherente en ti y acuérdense de lo que hablamos en la sesión pasada. Puede que reaccionen con burla, con mofa, no te van a creer, pero a ti ya no te importa lo que piense el otro, porque tú estás viviendo tu proceso de individuación. ¿Ok? Sigamos. Entonces, el Ubuntu es el principio que me permite trascender el ego, ¿sí? Porque ya sé que yo soy porque somos. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a poder estar feliz si los demás están tristes? En el fondo, yo habito en mi relación con el otro y de verdad busco el beneficio del otro al mismo tiempo que el mío. Y esto es genuino, ¿ya? Es sin manipulación, es sin querer cambiar al otro. Acuérdense que eso es básico. El ego quiere cambiar al otro, el ego quiere cambiar el mundo, el ego culpa al otro de todo lo que nos pase. Cuando estamos en ese pensamiento, acuérdense, no somos nosotros, ¿sí? Es ese mico condicionado, ¿no? Ese títere que ha estado trabajando y ha estado operando y accionando vuestras vidas, ¿ok? Entonces, trascender el ego implica que dejo de buscar tener la razón. Eso es. No quiero tener la razón. Ser Ubuntu es estar orientado más a las personas que a las cosas. Entonces, cuando yo reviso mis objetivos, me doy cuenta que en realidad quiero trabajar por mis relaciones, repararlas, hacer depósito en esas relaciones, más que en buscar tener un mejor puesto de trabajo, tener un título, tener. ¿Para qué? Siempre pregúntense, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, ser Ubuntu es orientarme, ¿cierto? Pero sin apego, porque el otro polo, ¿cierto? Es cuando yo me oriento a las relaciones, pero me apego a ellas, me apego al otro como cosa. Quiero tenerte, tengo pareja, tengo hijos, ¿sí? Así como tengo un perro o como tengo una casa. ¿Qué es tengo pareja? Tengo hijos. Los hijos no nos pertenecen. Y esta es una frase muy mañida, terriblemente mañida. Pero ¿qué pasa si un hijo se muere? Lamento comunicarles que no nos morimos. Seguimos adelante. Entonces, las relaciones las vivimos desde este Ubuntu que me permite ser, estar siendo en el otro, pero no con posesión. Yo no tengo a la otra persona como propiedad. La otra persona es independiente y esa persona puede elegir lo que quiera para su vida. Y yo no tengo por qué estar influyendo o no influyendo, ni opinando, ni juzgando, ni criticando, ni aconsejando, por favor. Es muy importante que nosotros aprendamos a hablar menos y escuchar más. Dos oídos, una boca. Eso no es casualidad, ¿vale? Elimino mis expectativas. No espero nada del otro. Nunca, jamás espero nada de la otra persona. No quiero que las cosas sean como yo quiero, porque cuando yo estoy pensando en que quiero tener la razón, estoy en el ego. Por lo tanto, para gestionar nuestras prioridades, es requisito sine qua non de construir nuestros paradigmas relacionales. Darme cuenta cuando estoy habitando, perdón, en el ganar-perder o en el perder-ganar. Perder ya es demasiado malo. Normalmente estamos en el ganar-perder o en el perder-ganar. Entonces, gestiono mis relaciones. ¿Para qué? Para trascender el yo primero, para trascender mi modo retiro. ¿Qué es el modo retiro? Cuando yo soy desleal, estoy hablando de terceros que no están, cuando yo estoy queriendo que primero me escuchen a mí, cuando yo quiero tener la razón, cuando yo quiero tomar primero porque siento que no alcanza para todos, cuando yo estoy cediendo ante el otro, ¿cierto? Porque creo que el otro es más que yo, y yo me callo, yo me resto, y no pongo mi verdad de forma respetuosa, entonces no aparezco y barren conmigo, ¿ok?
Eso es el ego. Acuérdense que el yo primero no es siempre ganar-perder, también es perder-ganar. Pero cuando yo me resto, cuando yo me anulo, estoy manipulando. Y eso también es yo primero, ¿vale? Este es el círculo vicioso de víctima-victimario, ¿sí? Una víctima, cuando no decide dejar de ser víctima, se convierte en victimario. Por lo tanto, es muy importante entender esta dinámica del yo primero, que no siempre es el que aplasta, también es el que se deja aplastar, y en ese dejarse aplastar está implicando que el otro siempre va a ser su victimario. Y ahí hay una posición muy dura también. O comienzo a actuar desde el self, ¿sí? Desde la conciencia de unidad. ¿Cómo actúo desde la conciencia de unidad? En el Ubuntu, sin apego ni expectativas. Es decir, yo me relaciono con un otro, hijos, hijas, ¿sí? Es muy importante porque nosotros padres castramos la, la, eh, las potencialidades de nuestros hijos. Por lo tanto, cuando yo quiero que mi hijo sea lo que yo quiera, la verdad es que, o sea, primero aprendo a vivir mi vida y después trato de vivir la de los demás, ¿vale? Esto es importantísimo, ¿sí? Entonces, um, nosotros necesitamos aprender una técnica que parece que nosotros tuviéramos control sobre ella, pero en realidad es ella la que nos tiene, me estoy refiriendo al lenguaje, ¿no? Nosotros creemos, ¿cierto?, que nos comunicamos con el otro, pero en realidad es una danza de incongruencias la que sucede en la práctica cuando nosotros tratamos de explicarnos, ¿cierto?, con las palabras, que cuesta tanto. Nosotros nos relacionamos a través del lenguaje, y cuando digo lenguaje no estoy hablando solamente de palabras, ¿ok? Porque tenemos un lenguaje corporal, ¿cierto? En nuestra cara, estos músculos, saben que aquí hay muchos músculos, ¿cierto?, que están funcionando cuando yo me expreso, y también las palabras, obviamente, que va a depender de la forma en que las diga, etcétera, etcétera. Sobre el lenguaje hay demasiado que hablar, demasiado, ¿ya? Hay una teoría del lenguaje que es de John Langshaw Austin y John Searle, que establecen que el lenguaje no solo sirve para describir el mundo, ¿cierto? Que es como se pensaba antiguamente, cuando en la teoría de la comunicación se decía que hay un receptor y un emisor, ¿no? Y que en el fondo lo importante ahí es el texto, ¿sí? De la comunicación, el contenido. Cuando se pensaba en esto, siempre se implicaba que en el fondo el lenguaje servía para describir el mundo. Y en la práctica, nosotros podemos a través del lenguaje realizar acciones que pueden modificar nuestra realidad. Y esto hoy día la neurociencia lo tiene absolutamente estudiado, porque cuando yo estoy pensando en pasado o en futuro, cuando yo estoy rumiando, ¿cierto? Estoy rumiando, no, es que no voy a poder porque nunca he podido, en realidad soy mala para esto, soy malo para esto otro, estoy pegada, pegado, ¿cierto? En una rumiación de pasado. En realidad este lenguaje me tiene atrapado. O sea, mientras yo diga no puedo, adivinen qué va a pasar. No van a poder. Es Es brutal la construcción de realidad que yo tengo en mi pensamiento respecto de mi destino. Por eso Carl Gustav Jung dice, hasta que lo inconsciente, lo que está al fondo, ¿cierto?, no se haga consciente, no salga, el inconsciente va a seguir dominando nuestra vida y nosotros vamos a creer que es el destino, que es nuestro karma, nacimos para esto, es lo que hay. Es decir, estamos condenados. Por eso es tan importante entender el lenguaje, ¿ok? Podemos eh, describir la información que nuestros sentidos capturan, podemos tener esa sutileza de empezar a distinguir, porque podemos declarar cosas nuevas para nosotros desde el pensamiento. Acuérdense que el pensamiento es lenguaje. El lenguaje no solamente lo ocupamos para verbalizar con otros, también lo ocupamos para verbalizar nuestra relación más importante, la más importante de todas, que es la relación conmigo misma, conmigo mismo, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo a través de este lenguaje, ¿cierto? Que idealmente, ¿cierto? Una vez que yo despierto, una vez que yo dejo el piloto automático, se realiza en un presente consciente, en donde el lenguaje se ocupa de forma asertiva y yo digo lo que quiero decir y no lo que me salió automáticamente, ¿sí? En este sentido, esta teoría del lenguaje, ¿cierto? Habla de que hay cinco
actos, ¿cierto?, que son universales, independiente de la cultura, independiente del tiempo histórico. Hay 5 actos del habla, ¿ya? Sobre este tema de los actos del habla, yo le recomiendo muchísimo un taller que tiene Alex Visit, precisamente, de los 5 actos del habla, que es espectacular, porque sobre esto hay que trabajar muchísimo. Es decir, el lenguaje yo creo que hablo, porque hablo español o otro idioma, ¿cierto? Porque lo aprendí naturalmente, pero en realidad no estoy siendo consciente del lenguaje que estoy usando. Por lo tanto, la idea de eh, tomar conciencia de este concepto precisamente es entender que en todas las culturas, ¿cierto? Nosotros nos expresamos a través de afirmaciones, que son las que describen el mundo, las declaraciones, que es donde yo quiero poner ahí el foco, los pedidos, la oferta y los compromisos, ¿cierto? Que son, en el fondo, cada vez que yo quiero interactuar con un otro, ¿cierto? Es porque estoy pidiendo algo, estoy ofreciendo algo, ¿cierto? Me estoy comprometiendo a algo, y ahí se genera acción, ¿cierto? Si no están estos actos del habla, no hay acción y el lenguaje se convierte mm, en una bulla que no tiene sentido, ¿sí? Es como cuando nos encontramos con alguien y le decimos, hoy, ¿cuándo voy para la casa? ¿Cuándo nos vamos a juntar? Sí, sería bueno que nos juntáramos, ya, ok, hablamos. Esas fueron palabras perdidas, saliva, tiempo, todo perdido, porque ahí no hubo nada, no hubo acción, no generamos acción. Y el mundo necesita de acción, ¿ok? Entonces, ¿por qué estoy poniendo esto ahora, antes de comenzar la matriz de Eisenhower? Porque yo tengo que aprender a decir que no para gestionar mis prioridades y tengo que aprender a decir que sí. Cuando quiero decir que sí y cuando quiero decir que no. En términos de la teoría del lenguaje, ¿cierto? De Austin y Searle, la declaración del no se conoce con el nombre de la declaración de la dignidad. Cuando yo no me quiero, cuando yo no me valoro a mí, tiendo a no decir que no. Tiendo a decir que no puedo, perdón, tiendo a decir no puedo decir que no. Y aquí hay un problema de fondo que es bastante serio y es como el nudo gordiano de toda la situación que vivimos, porque creemos que somos mejores personas cuando no decimos que no, ¿ok? Y al revés, creemos que somos mejores personas porque decimos a todo que sí, ¿ok? Entonces, la idea de la comunicación asertiva, es decir, de aprender a comunicarme, es que yo diga que sí cuando realmente estoy poniendo mi palabra allí como compromiso. Y no porque tengo miedo de que la persona se enoje conmigo, o qué va a pensar de mí, o porque en el fondo de mi ser siento que soy egoísta, que esa es la peor de todas. Por lo tanto, necesitamos revisar el tema del lenguaje en términos de, específicamente para gestión de prioridades, cuando digo que sí o cuando digo que no, si ese sí y ese no está alineado, es decir, yo estoy creyendo, pensando y actuando de forma coherente con ese sí y con ese no, ¿ok? Em, Cuando nosotros de verdad estamos comprometidos con este sí y con este no, las prioridades comienzan a ordenarse, ¿sí? Em, Tenemos la tendencia a pensar que nosotros decimos que no a alguien, ¿cierto? Eh, y estamos haciéndole un daño al otro con eso. Estamos siendo egoístas, estamos exponiendo, ¿no es cierto?, a que el otro piense, opine de mí. Y eso tiene mucho peso sobre mí. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque en la práctica, cuando nosotros estamos con la capa de Superman, de Supergirl, ¿cierto? Creemos de verdad que necesitamos estar nosotros presentes en muchas actividades porque tenemos un problema con el control. Entonces, ojo, ¿ah? Con el tema del no y del sí, ¿ya? Em, Nosotros al decir siempre que sí, estamos impidiendo el proceso de individuación del otro. El otro necesita aprender a ser, a actuar, a definirse, necesita observarse y para eso no necesita de un otro que esté constantemente tomando carga por él. Es muy importante que nosotros nos miremos de la perspectiva de cuánto daño podemos llegar a hacer al tener o al querer, porque nunca tenemos el control, ¿cierto?, de las acciones
cuando nosotros estamos con un otro. Las cosas nunca van a ser como nosotros queremos. Y ahí es importante el camino espiritual que tanto hemos conversado, ¿cierto? De entender que nunca voy a cambiar a nadie, nunca, jamás. Pero además de eso, como yo les decía la sesión pasada, cuando uno está en el ganar-perder o en el perder-ganar, eso va a terminar siempre en un perder-perder. Es decir, nadie va a ganar, en definitiva. Y lo peor es que yo estoy impidiendo voluntariamente el proceso de individuación de un otro, ¿ok? Porque les estoy restando experiencia. Cuando yo me hago cargo de las acciones, impidiendo que otros lo hagan, ¿cierto? Lo que estoy restando es la posibilidad de la experiencia del otro. Y no tengo ese derecho, ¿vale? Así es que, bueno, es muy importante entonces aprender a decir que no cuando realmente no me aporta y decir que sí cuando yo voy con todo, ¿ok? Eso, aquí quedamos porque sigo en el otro video, ¿sí? Nos vemos más rápido.